Muy buenos días, público presente y los seguidores por la web. Hoy, la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación tiene el agrado de presentar a nuestro exponente magistral, Olivier Chazot, con su presentación Entre cumbres y montes submarinos, soluciones naturales y nuevos pensamientos para la conservación de la conectividad en Mesoamérica. Oliver es vicepresidente adjunto del Grupo de Especialistas de Conservación de la Conectividad de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, CMAP-UICN, y vicepresidente para Mesoamérica del Grupo de Especialistas Transfronterizos, CMAP-UICN. Ha sido director ejecutivo de Migramar 2017-2018. También ha sido director ejecutivo de Centro Científico Tropical Costa Rica 2012-2014. Coordinador científico del Centro Científico Tropical, decano de Ambiente y Desarrollo, director de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, ELAP. El doctor Olivier Chazot ha sido codirector del proyecto de investigación y conservación de lapas verdes, coordinador del Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva, presidente de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación 2006-2014, coordinador de la Red Internacional de Conservación de la Conectividad WCPA-UICN, y director del Society for Conservation Biology, SCB. Fue fundador y coordinador de la Red Mesoamericana para la Conservación de Citácidos, así como fundador del Grupo de Interés Temático de Corredores Biológicos de la SMBC. Olivier Chazot tiene una licenciatura en Historia Antigua, Idiomas y Literatura Francesa, una maestría en Administración y Proyectos, Universidad para la Cooperación Internacional y un doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, UNA, ITCR, UNED, UNAM, México. Olivier Chazot tiene un extenso conocimiento en temas de sostenibilidad, experiencia en el diseño, gestión de fondos e implementación y programas de biología de la conservación, corredores biológicos, liderazgo y alianzas interinstitucionales de ámbito nacional e internacional, y creación de áreas silvestres protegidas. Autor de más de 120 publicaciones y de 180 presentaciones en congresos y talleres internacionales, y organizador de más de 100 eventos nacionales o regionales. Démosles un fuerte aplauso a Olivier Chazot. Bueno, muchísimas gracias, Alonso, por la presentación. Quiero en primera instancia agradecer a Mi Ambiente Panamá por la invitación. Es gracias a ellos y al gran esfuerzo que han hecho para este congreso que puedo estar con ustedes. Había traído mi banderita de Panamá, que en la mañana la planchamos para que se vea bien bonita, pero lastimosamente no hay espacio en el podio como para ubicarla, entonces solo quiero que vean que me siento muy orgulloso de estar aquí en Panamá. Realmente es un placer y quiero agradecer de corazón a Alonso Santos, el coordinador general de este magnífico evento, porque ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos meses para organizar el congreso aquí. Gracias a él estamos aquí. No ha descansado y bueno, todavía tiene sonrisas, lo cual es muy bueno. Significa que todo esté marchando bien. Así que de verdad, Alonso, gracias en nombre mío y de todos los aquí presentes. Hoy quiero platicarles un poco sobre dos temas que para mí son esenciales, que son los biomas de montaña y de océanos, sencillamente porque son dos componentes que muchas veces
nos dificulta un poco conceptualizar tanto en cómo abordar esas temáticas y en cómo trabajarlas sencillamente. Entonces, quiero repasar un poco de lo que se ha hecho en temas de montaña y océanos a través de los últimos años y de los proyectos con los cuales he tenido la suerte de estar involucrado de alguna otra forma. Desde que estuve trabajando con Giselle en el proyecto de la Lapa Verde San Juan la Selva en Costa Rica por casi 2 décadas, trabajos que hemos apoyado en Migramar en temas de conectividad marina, y más recientemente en Shellcatch, donde estoy trabajando apoyando temas que tienen que ver con pesca sostenible. El argumento que quiero presentar en esta ponencia se divide en 3 partes principalmente. Primero, que las montañas y los océanos pueden ser elementos centrales en las estrategias de desarrollo sostenible y que ofrecen oportunidades para que podamos trabajar a través de los sectores y en escalas distintas y en 3 países. Que el cambio climático es lo que nos motiva, nos obliga prácticamente a reaccionar de forma adaptativa frente a lo que estamos presenciando en el campo. Y quiero resaltar también el valor de las áreas protegidas como soluciones naturales para que la biodiversidad y el ser humano puedan seguir viviendo en este planeta tan bonito que estamos heredando. El cambio climático, como decía, es el marco en el cual estamos trabajando, evaluando. Ustedes que trabajan en el campo pues lo tienen que ver a menudo cuando diseñan experimentos, cuando levantan datos, cuando los analizan. Nos enfrentamos a una complejidad cada vez más grande, sencillamente porque nos cuesta analizar los parámetros que realmente influyen en los objetos de estudio que estamos abordando, y eso nos complica muchísimo la vida como biólogos, como personas que trabajamos en el campo, en la parte estadística y en las conclusiones que queremos sacar de nuestros estudios. Los impactos potenciales del cambio climático en nuestra región son variados y muy fuertes. Bueno, también estoy abordando Latinoamérica en general, habiendo trabajado un poco en los Andes. El derretimiento de los glaciares tiene un impacto muy fuerte sobre la disponibilidad de agua en muchas comunidades andinas. La reducción de las fuentes de agua para las comunidades que viven cerca normalmente de las áreas protegidas en las montañas y en la cuenca baja. El incremento del nivel del mar, los fenómenos de erosión, todos ustedes los ven a diario y son cada vez más fuertes. El tema del calentamiento y de las sequías que afectan a los ecosistemas montañosos principalmente. Cambios en la productividad agrícola, la frecuencia más elevada y más amplia de incendios forestales, el impacto de los huracanes que azotan al Caribe año tras año, y más que todo los impactos sobre la seguridad de vida del ser humano. Entonces, las áreas protegidas como soluciones naturales, sencillamente porque son elementos claves del paisaje para la conservación de la biodiversidad, y si más bien hoy día muchos de nosotros trabajamos en los espacios de conectividad que vinculan a estas áreas protegidas, es importante no olvidar el papel y la importancia de estas áreas protegidas. Son realmente las que nos dan sustento, las que permiten que los organismos se desplacen entre los últimos remanentes de ecosistemas naturales y permiten que la biodiversidad pueda seguir con sus procesos ecológicos. Tiene múltiples valores culturales, sociales y económicos, por supuesto. Son fuentes de ingreso para muchas de las comunidades que viven alrededor, y más que todo son el soporte para el bienestar humano y nuestros modos de vida. Somos cada vez más urbanos. La ciudad de Panamá es un buen ejemplo, con su parque metropolitano, con las áreas cercanas al canal, donde realmente si no tuviéramos esa cantidad de biomasa muy cercana, pues no creo que la calidad de vida de los panameños en la ciudad, en la capital, sería tan buena como la que es en ese momento. Y finalmente, bueno, las áreas protegidas son fundamentales para poder reaccionar frente a los desafíos globales, no solamente del cambio climático, sino también de todas las presiones antrópicas que se generan alrededor de ellas. Las áreas protegidas en relación al cambio climático pues mantienen la integridad de los ecosistemas, como estaba mencionado hace un minuto,
mantienen la provisión de los servicios ecosistémicos, que son los que nos permiten seguir extrayendo recursos naturales y sustentar nuestros modos de vida. Mantienen los sitios de cría, de alimentación y reproducción, como el caso de los manglares, por ejemplo, de los sistemas coralinos, y mitigan los impactos de los eventos climáticos. También las áreas protegidas aportan servicios de polinización, son fuentes de plantas medicinales y por lo tanto de medicamentos y de nuevas oportunidades para la ciencia médica. Son fuente de producción y recolonización de especies marinas en muchos casos, sirven de banco genético, son fuentes de agua limpia, pues brindan una cantidad impresionante de servicios a la sociedad. En el tema de la mitigación, pues las áreas protegidas almacenan y capturan el CO2 de la atmósfera, como todos sabemos, principalmente, y en el ámbito global el 15% del carbono terrestre se encuentra almacenado en áreas protegidas. En el tema de la adaptación, pues mantienen la integridad de los ecosistemas naturales, mantienen los servicios ecosistémicos esenciales, como mencionaba, mantienen los sitios de cría. Bueno, esa está un poco copiada, perdón. Y más que todo, en el término, en su papel de solución natural, las áreas protegidas contribuyen a una economía más verde. Son las que hemos visto muchas de las ponencias estos días, donde realmente la economía que las áreas protegidas generan en términos de servicios turísticos, fuentes de alimentación, fibra, madera, artesanía, pues permiten aportar a una economía mucho más verde. Y representan un costo evitado porque no hay que invertir mucho en las áreas protegidas, pues son ecosistemas naturales que ya están cumpliendo con su función y que nos toca cuidar como sociedad. Entonces, conservación de la conectividad es prácticamente acerca del grado de movimiento de los organismos y de los procesos ecológicos entre ecosistemas naturales. Hoy día la conservación de la conectividad, el tema de los corredores biológicos y de cómo se trabaja en estos espacios de conexión entre áreas protegidas y ecosistemas naturales es una estrategia que nos permite adaptarnos al cambio climático. Es reconocida por la mayoría de los donantes internacionales, ahora es uno de los filtros para canalizar el portafolio de inversiones para temas ambientales en general, a nivel de gobiernos, de regiones, de donantes bilaterales, casi todas las grandes ONGs como TNC, WWF, Conservación Internacional y muchísimas otras están utilizando el enfoque de conservación de la conectividad para desarrollar sus proyectos y financiar otros proyectos. Entonces, la conservación de la conectividad es una respuesta fundamental al cambio climático, está fuertemente inscrito en las metas del Convenio para la Diversidad Biológica, en las metas 1.1 y 2.1, y más que todo en la meta de Aichi número 11, donde nuestros países se están comprometiendo en mejorar el sistema de áreas protegidas, tanto en el ámbito marino costero como terrestre, para aumentar la cobertura de áreas protegidas en el planeta. Sin embargo, estamos todavía lejos de las metas que nos hemos trazado para el 2020. En el ámbito marino, pues estamos bien lejos de alcanzar la meta. En la parte terrestre estamos siendo un poquito más eficientes. Pero ahora hay una corriente de pensamiento bastante drástica que indica que deberíamos de pretender a que la mitad del planeta esté protegido de alguna forma. Eso incluye áreas protegidas, pero también otras medidas eficientes de conservación, o sea, otros esquemas de gobernanza de los cuales vamos a hablar y que precisamente pueden ser corredores biológicos, otras formas de gestionar los territorios. Entonces, la conservación de la conectividad incluye el tema que tiene que ver con interconectar las áreas protegidas, pero también implica un trabajo muy fuerte con la sociedad civil. Ayer en el simposio de corredores biológicos estamos viendo cómo los gobiernos están haciendo esfuerzos en los diferentes países, pero en realidad si no se articula el trabajo con la sociedad civil, las ONGs, las comunidades locales, indígenas
y en fin los actores que componen el tejido social, pues no hay forma de que podamos hacer un buen trabajo. Y ese es algo que todavía necesitamos reforzar, aunque se ha hablado del tema del CBM durante casi 2 décadas, pues es una necesidad. Y para que podamos responder a esos grandes retos que nos pone el cambio climático y sus impactos, tenemos que pensar en muy grande. Y muchos de nosotros trabajamos en un ámbito como bastante específico, estamos en un área protegida específicamente, estamos en una comunidad o en una región, pero en realidad tenemos que pensar en la imagen mucho más amplia, y creo que con las tecnologías de comunicación modernas pues tenemos esa oportunidad, y por eso estamos aquí nosotros discutiendo, compartiendo información y viendo cómo podemos hacer que nuestro trabajo en el ámbito local tenga un impacto muchísimo mayor en el ámbito global. En el tema de las montañas, ¿por qué son importantes? Bueno, primero porque cubren el 25% de la superficie terrestre, son muy presentes en algunas regiones del mundo, un poco menos en algunas otras, pero bueno, Mesoamérica es un buen caso de una zona sumamente montañosa, son el hogar del 10% de la población y más que todo proveen el 60% del agua dulce del planeta. Pensemos en la cordillera de las Himalayas, donde se originan 4 de los ríos más grandes del planeta y le dan agua potable a cientos de millones de personas. Voy a pasar esta. Entonces las montañas son importantes, pero también en el ámbito global son unos de los biomas donde se registra mayor índices de pobreza humana, de vulnerabilidad de las comunidades, y son sitios que merecen un esfuerzo especial para reducir su pobreza. Están también entre las regiones más sensibles a los efectos del cambio climático, por el tema de las alturas, de los glaciares, de las fuentes de agua, de ecosistemas que no pueden adaptarse a los aumentos de la temperatura, pues no pueden subir más arriba de las cumbres, entonces los ecosistemas de mayor elevación van desapareciendo poco a poco. Es el caso del bosque nuboso en Monteverde, donde hemos trabajado bastantes años, pero también es el caso de los páramos en América del Sur. Estos ecosistemas de montaña también actúan a veces como indicadores o como alertas tempranas de los cambios, y muchos observatorios científicos en Europa, en Norteamérica y en otras partes del mundo están muy atentos a lo que está pasando en las montañas. Eso es parte de un trabajo que hicimos con la Universidad para la Cooperación Internacional para la cumbre de Río +20, donde por primera vez se hizo un informe sobre el estado de conservación de las montañas de Mesoamérica. O sea, antes de eso no había información, y de hecho buscando, había muy poca información, tal vez solo geológica o dispersa, geográfica, pero realmente nadie había trabajado el tema del concepto de la montaña como tal, porque muchas veces en nuestra región pensamos montaña como monte, como selva, como ecosistemas boscosos, pero pocas veces estamos pensando en la parte que tiene que ver con la orografía, con el relieve, con la topografía y con los ecosistemas propiamente montañosos. Entonces en Mesoamérica, tal vez para resumir un poco, tenemos un 25% del territorio en lo que definimos montaña, lo cual es prácticamente el promedio a nivel global. Por eso les decía que Mesoamérica es una región muy importante en términos de montaña, no solamente porque es el istmo que comunica Sudamérica con la parte norte y permite que los organismos se puedan desplazar, sino precisamente por esa diversidad de gradientes altitudinales y espacios de conectividades que tenemos tanta biodiversidad. La mayoría de los habitantes de Mesoamérica viven en las llanuras y planicies y costas del Pacífico, mientras la parte caribeña, tal vez a excepción de Panamá, está muchísimo menos ocupada y tiene una densidad poblacional mucho menor. Muchas de las ciudades grandes capitalinas pues están en ambientes montañosos, como el caso de la ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, San José, algunas otras.
En términos de cobertura natural, Oaxaca, Chiapas, Panamá y Costa Rica son las regiones o países que tienen un alto porcentaje en cobertura natural, mientras los ecosistemas de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua son un poco más alterados. Pero cuando analizamos la extensión de la cobertura de las áreas protegidas en la región, vemos que apenas el 8.2 de lo que realmente son montañas están bajo alguna categoría de manejo de protección. Entonces es muy poco comparado con las áreas protegidas que se encuentran en las planicies, en las zonas costeras, más que todo en los piedemontes de las cadenas montañosas de Mesoamérica. También es muy importante recalcar que existen en ese momento 86 grupos étnicos indígenas que ocupan prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de las montañas de Mesoamérica. Interesante ver que las poblaciones indígenas se mantienen en zonas que son de difícil acceso muchas veces y que también son las zonas donde aún existen una gran extensión de ecosistemas naturales, principalmente en la parte norte de Mesoamérica. Los desafíos para el bioma de montañas consisten en mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático, brindar fuentes de empleo a las personas, muchas veces son zonas más deprimidas desde el punto de vista económico-social. Hay que promover una población humana sana, garantizar alimentos para la gente, prevenir el éxodo rural y evitar que muchos de los habitantes de las montañas se desplacen hacia las ciudades grandes y generar energía limpia para la producción. Aquí entra mucho el tema de recursos hídricos, de los proyectos hidroeléctricos y otro tipo de explotación en las montañas que muchas veces no benefician a los pobladores locales, pero agregan a la riqueza de los habitantes de las ciudades grandes en las cuencas bajas. Algunos mensajes sobre montaña, pues viendo Mesoamérica específicamente, si agregamos la extensión de cobertura de áreas protegidas estatales nada más, sin considerar las privadas, más las zonas de conectividad ecológica definidas por el proyecto CBM y los territorios indígenas, se cubre prácticamente el 72% de las montañas, pero antes dije que apenas el 8% de las montañas estaban bajo alguna categoría de protección oficial de los países. Entonces hay un potencial muy grande como para enfatizar el trabajo en conectividad en los ámbitos montañosos para potencializar todos esos corredores biológicos. También un pensamiento que tenía desde hace muchos años y que me encantaría en algún momento desarrollar, tal vez en la próxima etapa profesional, es el establecimiento de un instituto regional multiinterdisciplinario que se abogue al tema de estudios de montaña. Hay centros de investigaciones muy famosos y muy fuertes en las Himalayas, en las Rocosas, en los Estados Unidos, en los Alpes, en diferentes partes del mundo, pero no tenemos nada realmente en Mesoamérica, ni siquiera institutos. En algunas universidades están viendo realmente el tema de montaña, ni siquiera en el ámbito nacional, pero hace falta como trabajar este tema en la escala de la región. Conectividad en la práctica, quería abordar el tema de Mesoamérica. Los que de ustedes asistieron ayer al simposio de corredores biológicos, hicimos un repaso rápido, igual lo tocó Marta Elena Rosas en su magistral del primer día. Estuvimos repasando un poco lo que ha sido la experiencia del proyecto CBM durante los últimos 20 años. Y lo que quiero resumir es que primero es una de las primeras iniciativas internacionales de corredores biológicos con un fuerte financiamiento bilateral. Realmente la cantidad de fondos que se ha invertido en el proyecto CBM como tal ha sido una de las mayores en la historia de la conservación de los últimos 50, 60 años en la región. Hubo un cambio de enfoque, ¿cierto? Desde el concepto inicial de WCS con Paso Pantera, donde lo que se concebía era una conectividad esencialmente ecológica y de biodiversidad,
hacia un enfoque muchísimo más socioeconómico, con el tema del bienestar humano en mira de los objetivos de conservación. También hay una diferencia marcada entre el discurso oficial, estamos trabajando conectividad en Mesoamérica, y los resultados en el terreno. Y muchas veces, y es muy apreciable y hay que mencionarlo también, los resultados y los éxitos en conservación de la conectividad en los países se debe mucho al ímpetu y al liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil, mientras los países a nivel de gobierno a veces han sido como muy reactivos y enfocados en una estructura más jerárquica y más institucional, cuando realmente son comunidades, ONGs, que están haciendo una diferencia en el terreno. Pero lo importante es que podamos rescatar el concepto mismo de CBM. De hecho, yo todavía uso a veces el logotipo, aunque oficialmente ya no existe, para promover el concepto de conectividad. Entonces, el CBM como tal inició con propuestas de conectividad específicas basadas en conectores entre diferentes áreas protegidas para finalmente abarcar toda la región. Entonces, al inicio el CBM era la conectividad entre Indio Maíz y la cordillera volcánica central en Costa Rica, pero hoy día CBM es Mesoamérica prácticamente. Entonces, a nivel conceptual muy interesante, pero a veces en la práctica genera como dificultad en abarcar el concepto y saber qué es corredor biológico mesoamericano. Por el final, CBM es todo, ¿verdad? Algunos desafíos del CBM en su versión 3.1, creo que es la versión 3.1, la actual. Tiene una representación muy discreta de tipos de hábitat en las áreas protegidas, especialmente los ecosistemas marinos, como también vimos ayer en el simposio de corredores, en la parte de conservación de recursos acuidulces, en las elevaciones intermedias y en el bosque tropical seco. Pues hay una baja representación en el Pacífico seco de la región. Los análisis de vacíos de conservación que se diseñan dentro del marco de la conectividad muchas veces son muy estáticos, están hechos en el momento, para el momento, pero no toman en cuenta los escenarios de cambio climático. O sea, tal vez en los 10 últimos años estamos viendo cada vez más estudios donde, por ejemplo, en el modelaje de desplazamiento de organismos o de ecosistemas estamos utilizando los escenarios de cambio climático, como lo hizo mi amigo Michael en Cuba, con las especies de psitáceos, donde estamos previendo dónde estas especies necesitan migrar para adaptarse al cambio climático. Pero en los ejercicios más amplios de análisis de vacío muchas veces no se consideran esos factores, y eso hace que quedamos vulnerables en nuestra planificación de las acciones de conservación en un horizonte temporal mucho más amplio. Ahora la visión de Costa Rica y del corredor biológico San Juan de la Selva, que es la que conozco. Primero que todo, el Programa Nacional de Corredores Biológicos está basado en los análisis de vacíos de conservación, como explicaba anteriormente. Es una propuesta que tiene en la actualidad 46 corredores biológicos diferentes. Fue creado dentro del Ministerio de Ambiente a través del proyecto regional que fue financiado y ejecutado por la CCAD. Está muy adaptado al modelo costarricense de descentralización y abierto a la sociedad civil. De hecho, cada pequeño corredor tiene su comité local, que es el que planifica y ejecuta proyectos en el ámbito local. Tenemos una legislación que favorece mucho el trabajo de conservación de la conectividad, con decretos, con instrumentos jurídicos y legales que nos permiten actuar y implementar acciones en el territorio de los corredores. Hay instrumentos disponibles como guías para el diseño, la implementación, el monitoreo de los corredores biológicos. En el 2008 formamos un comité de apoyo con diferentes ONGs para apoyar a nuestro gobierno, y en Costa Rica tenemos una cultura en la cual las ONGs están apoyando prácticamente al gobierno para hacer el trabajo de conservación de la conectividad muchísimo más eficiente que si fuera solamente del gobierno, mientras en otras regiones del planeta las cosas funcionan al revés, y más bien el Estado y los ministerios de ciencia son los que financian proyectos y apoyan las ONGs nacionales. Así debería de ser, creo yo, pero en Mesoamérica estamos con una misión muy grande que consiste en apoyar a nuestros gobiernos.
Ese es el mapa actual de los espacios de conectividad y de los casi 46, 50 diferentes corredores biológicos. En San Juan la Selva, pues hemos utilizado a la guacamaya verde como especie bandera. En el 94 se registraron 210 individuos, en el 2010 la población incrementó hasta tener 302. El objetivo de la iniciativa es mantener la conectividad entre Nicaragua y Costa Rica. Iniciamos el trabajo en el 96 con George Powell y Robin Bjork, cuando ellos se dieron cuenta de que el hábitat de la guacamaya verde había disminuido en un 90%. El proyecto ha sido administrado por el Centro Científico Tropical desde el 96, y cuando empezamos a trabajar la historia natural de la guacamaya, pues no se sabía mucho sobre su ecología. Incluso había confusión taxonómica con Aramilitaris, que es la otra especie que no traslapa su rango hogareño con Arambiguus. Entonces se pensaba que era la misma especie, y de hecho son parecidos morfológicamente, hay pequeñas diferencias, pero en su ciclo de vida son completamente distintas, por supuesto. Las amenazas en este corredor son las clásicas, y no tengo que leerlas, son las mismas por todo lado. En el caso de la guacamaya, pues hay una presión muy fuerte sobre el almendro de montaña, que es como la especie principal que utiliza para anidar y para alimentarse, pero aparte de eso son las mismas fuentes de presiones que tenemos en cualquier parte de nuestra región. Después de 20 años de investigación, concluimos que la población de guacamaya verde en Costa Rica varía entre 25 a 35 especies, parejas reproductivas, un poquito más ahora, posiblemente unas 50, que es el mínimo viable para una población para mantenerse, aunque ella esté distribuida en un territorio bastante amplio. Genera o produce suficiente pichones como para permitir que la población vaya aumentando. Sin embargo, las presiones son tan fuertes que esa población queda muy vulnerable. Hemos trabajado en la parte de incidencia política, en el ámbito local, provincial y nacional, para proteger los almendros nidos, para decretar la veda del almendro, que hoy día no se puede cortar, y es una de las especies maderables más buscadas por la industria maderable. Y más que todo, pues contribuimos al establecimiento del Corredor Biológico San Juan la Selva, este espacio de concertación, esa plataforma de trabajo en conjunto, y también la creación del área protegida Maquenque, que abarca el rango de anidamiento de la especie. Cuando se diseñó el Corredor San Juan la Selva, se utilizaron diferentes parámetros. Primero que todo, las necesidades espaciales de Arambiguus, pues se sabía mucho sobre su ecología, sobre su ciclo de vida, y se utilizaron los factores principales para diseñar el corredor. La conectividad estructural entre fragmentos de ecosistemas naturales, incluyendo bosques y pantanos y humedales. Las áreas protegidas existentes, que por supuesto forman el corazón del corredor, y las comunidades interesadas que querían participar en la gestión del corredor. Entonces hizo un segundo diseño para abarcar las comunidades que querían participar en la gestión del corredor, a pesar de que tal vez su ubicación geográfica no correspondía, digamos, a las zonas de mayor prioridad desde el punto de vista biológico, pero sí para nosotros la parte socioeconómica era fundamental. Bueno, en esta fotografía la cosita pequeña ahí abajo es Giselle caminando. Ella mide como 1,62 m, ¿verdad? Entonces se dan cuenta de lo que es un árbol de almendro, y en la parte de arriba, en el círculo rojo, se encuentra el nido de lapa verde. Eso es típicamente un buen ejemplo, digamos, de cómo se encuentra el paisaje en este momento, con árboles aislados en potreros y remanentes boscosos fragmentados, pero muy importantes y en buen estado. En la gestión del corredor biológico, pues hasta que Giselle y yo salimos del Centro Científico Tropical y de la coordinación de San Juan la Selva, teníamos 2 coordinadores a tiempo completo.
trabajando con 2 enlaces de corredores biológicos en las diferentes áreas de conservación que son funcionarios de gobierno, pero comprometido de forma programática completamente con el tema de conectividad. Una alianza con un número fluctuantes de organizaciones de la sociedad civil, a veces 15, a veces 20, a veces más, pero con cambios constantes. Academia, comunidades locales, asociaciones locales, ONGs nacionales como el Centro Científico Trópico, el CATIE en su momento, diferentes organizaciones que han participado en la coordinación y en la ejecución de proyectos. Pero más que todo aquí lo que quería resaltar era como la forma de trabajar, que es como horizontal, que es abierta, transparente, donde todos tienen voz y voto y donde las decisiones se toman de forma consensuada. Entonces, San Juan la Selva, muchas veces hablamos de corredores biológicos, que es un poco la fórmula, no sé, como la caracterización principal que utilizamos para hablar de trabajos en conservación de la conectividad, pero hay diferentes tipos de corredores. En el caso de San Juan la Selva cumple con diferentes definiciones. Es un corredor biológico como los que trabajamos en Costa Rica con su esquema de gobernanza, pero también es un corredor de biodiversidad porque está diseñado y basado sobre los ecosistemas y las migraciones intratropicales de la lapa verde. Es un corredor de conservación porque se están implementando muchas medidas de conservación, incluyendo áreas protegidas privadas y estatales, pero también es un corredor de desarrollo sostenible porque se están implementando muchos proyectos con las comunidades en temas de educación ambiental, de encadenamiento productivo y otras iniciativas. También San Juan la Selva se caracteriza por ser un corredor de conectividad funcional, pues se ha demostrado que en el caso de la lapa verde y los ecosistemas pues están en proceso de recuperación. Se ha integrado las áreas protegidas, hay una planificación territorial a gran escala o a escala media porque se está trabajando a través de diferentes espacios administrativos y políticos y más que todo contempla un mosaico de uso del suelo y sus procesos ecológicos. También hay condiciones favorables que hacen que San Juan la Selva sea un buen caso de estudio para un corredor biológico que tiene capacidad de resiliencia y de respuesta frente a los impactos del cambio climático. Primero que todo porque en los aspectos de gobernanza la agenda de la gestión prevalece sobre la agenda política. Esta es la bondad de trabajar a través de los comités locales porque las decisiones que se toman sobre la gestión del territorio surgen de las bases y del nivel inferior, digamos, en el territorio. Entonces son las ONGs, las comunidades, la academia, pues las organizaciones que se agrupan, que deciden el plan de trabajo y de lo que debería de hacerse en el territorio. Es un corredor altitudinal y latitudinal, pues va de los 30 metros de altura en la frontera con Nicaragua hasta los 3.300 metros de altura en la cordillera volcánica central. Es ideal para proyectos pilotos porque parte del territorio de San Juan la Selva es sitio Ramsar, es AICA, es reserva de biosfera, es sitio Ramsar, perdón. Entonces hay como muchas etiquetas que nos permiten también ser más eficientes en recaudar fondos a nivel internacional. Tiene una gobernanza adecuada y mecanismos de participación abiertos y muy inclusivos, como comentaba anteriormente. La experiencia de San Juan la Selva es reconocida en la región. Ha habido un fortalecimiento permanente del corredor y de su comité ejecutivo con capacitación, con muchas personas involucradas durante muchos años. Como decía al inicio sobre esta sección, la incidencia política ha sido bastante fuerte. Se ha creado un refugio nacional de vida silvestre mixto, una reserva de biosfera, un sitio Ramsar. Todo eso es parte de la gestión del comité local y de las organizaciones que lo integran. Hay cosas que no se hubieran hecho si esta instancia no existiera. O sea, no hubiera venido de parte del gobierno sin que esas organizaciones brindaran los fundamentos científicos y la plataforma de concertación social para que eso ocurriera. En 20 años de trabajo se gestionaron un poco más de $1 millón, que parece un número grande, pero en realidad no es tanto, y hay muchas iniciativas mucho más cortas y mucho más pequeñas que han gastado 5 o 6 veces más y no han tenido
necesariamente tanto resultados. Si vemos la evolución de la estimación poblacional de la Lapa Verde desde el 94, donde se contaba con 210 individuos, pues se estima que para el 2010 ha subido de un 30% más o menos, pero hay una población mayor en Nicaragua, se supone, pues son cálculos y extrapolaciones en algunos casos, basados sobre censos, pero nos indica que hay una población bastante amplia repartida entre Costa Rica y Nicaragua. Algunas lecciones aprendidas, pues el manejo debe de ser adaptativo y el abordaje multidisciplinario. Se realiza un monitoreo de la iniciativa y de los indicadores que se establecen en los planes de trabajo anual. Siempre había una gestión horizontal, con participación abierta e igualitaria, no importa que sea una universidad, una ONG o una comunidad local, todos tienen la misma voz y el mismo voto. La gestión se realiza de forma transparente, como decíamos, tanto en lo que se reporta cómo se gastan los fondos, como en las decisiones que se toman. La toma de decisiones siempre es consensuada, o sea, no se toma una decisión hasta que todos estén de acuerdo, eso obliga a que haya muchas discusiones, conversaciones, hasta que todos estemos de acuerdo. El tema del liderazgo es muy importante, porque si no hay seguimiento, compromiso, y muchas veces es voluntario, depende de las ONGs que apoyan los procesos, pero si no hay una persona por lo menos que se dedique a 100%, pues es imposible que la iniciativa pueda florecer. Ahora viendo un poco el tema marino, quiero compartirles un poco la experiencia de Migramar. Migramar es una ONG recientemente establecida el año pasado, pero que tiene 10 años de trabajar como una plataforma voluntaria de investigadores que están repartidos en diferentes países. Son 22 personas entre México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile y los Estados Unidos, que desde el 2006 están compartiendo datos e información sobre especies marinas migratorias. Realmente, bueno, yo tuve el placer de trabajar con ellos durante todo un año y raras veces he visto un grupo de científicos tan comprometido y tan brillantes que están trabajando un tema común a través de la región, eso a pesar de las dificultades. O sea, cuando ustedes trabajan entre Panamá y Colombia o entre Costa Rica y Nicaragua, en la parte terrestre saben lo difícil que es a veces coordinar proyectos, iniciativas, reuniones, pero cuando ustedes trabajan el tema marino y están enfocados, digamos, en Galápagos y otra persona en la isla del Coco y los demás en Malpelo, en Colombia, pues los obstáculos y las limitaciones para realizar un trabajo en conjunto son altísimas. Pero ese es como el corazón de Migramar, la zona donde se concentra la mayor parte de los esfuerzos, de las investigaciones y de las acciones de conservación alrededor de estos sitios que son patrimonio mundial de la humanidad, como Galápagos, Coco, Malpelo, Coiba y Machalía en Ecuador. Pero principalmente estas islas oceánicas que tienen una riqueza de biodiversidad altísima. A pesar de todo, y haciendo un trabajo muy fuerte de recopilar toda la información generada sobre diversidad biológica en Galápagos y Coco, por ejemplo, estamos viendo como incluyendo las áreas protegidas, como esas poblaciones están disminuyendo. O sea, son lugares muy protegidos, principalmente Galápagos, un sitio muy grande donde realmente ya no hay pesca industrial, pero donde se ve que las especies están en declive. Voy a accelerar un poco. Entonces Migramar trabaja con una red de receptores acústicos y marca tiburones, ballenas, tortugas para ver cómo se desplazan en el paisaje marino. Tenemos más de 120 receptores y, por ejemplo, este es el esquema de dónde se desplazan los tiburones martillos entre Malpelo, la isla del Coco y las Galápagos. Entonces realizan migraciones temporales y es algo que no se sabía antes de que Migramar empezara a compartir datos y a marcar animales con telemetría satelital y receptores acústicos. En el caso del tiburón sedoso,
pues se desplaza a lo largo de la costa de Centroamérica, entre la zona, digamos, que compone Costa Rica y Panamá, hacia el Golfo de California, y llega hasta las islas de Revillagigedo y Clipperton, que es un atol pequeño que debería ser mexicano, pero que en realidad, ahí está mal, pertenece a Francia, y luego se desplaza hacia Galápagos. En el caso de los tiburones ballenas, que son algunos de los organismos que realizan las mayores migraciones en el planeta, pues tienen un rango de migración bastante amplio. Incluso salen de Galápagos y van hacia el este, hasta Micronesia. En el caso de la tortuga verde, pues igual hay muchos movimientos hacia la costa del Pacífico de Costa Rica y Panamá, y entre Galápagos y Coco. Entonces, todo esto es evidencia y resultado de los trabajos de Migramar en telemetría satelital y acústica, las migraciones de la tortuga laúd o Dermochelis coriacea, que es tal vez una de las más amenazadas en ese momento, pues cuando con Giselle empezamos a trabajar con la tortuga baula en el Pacífico Norte de Costa Rica, veíamos hasta 60 tortugas anidando en Playa Grande durante una temporada, y bueno, el año pasado creo que llegaron como 4 o 5 siquiera, y bueno, es casi seguro que van a desaparecer. Pero también en Ecuador, en la costa se están empezando a ver nidos de laúd, entonces posiblemente se estén tratando de adaptar de alguna forma. Bueno, vamos a pasar esta. Entonces Migramar, después de generar tanta ciencia, está tratando de incidir en el ámbito político. Entonces se estableció una campaña para promover las migravías o los corredores biológicos marinos entre Galápagos y Coco, y entre Coiba y Malpelo. No solamente para proteger las especies marinas migratorias, sino también para fomentar la innovación tecnológica, permitir que los países ejercen su soberanía nacional sobre sus territorios y sus zonas económicas exclusivas, sencillamente porque todavía estamos sujetos a la pesca industrial de otros países, principalmente asiáticos, que están acabando con nuestros recursos pesqueros. En este ejercicio, pues, ahí falta una capa en el mapa, pero se superpuso la información de 15 especies marinas migratorias para determinar los hotspots o las zonas más importantes, y lo que estamos proponiendo en este momento, con el trabajo en conjunto con los gobiernos y agencias bilaterales como Pacífico, Costa Rica por Siempre y los fondos ambientales de Panamá, Colombia, Costa Rica y Ecuador, es la creación de una migravía entre Coco y Galápagos. Entonces aquí está todo el sustento académico, científico, una recopilación de información muy grande de todo lo que existe en la región, incluyendo datos oceánicos, modelos de circulación, para determinar que esta zona entre Coco y Galápagos es tan importante como las áreas protegidas mismas. Lo importante aquí es resaltar que debemos de utilizar un abordaje integral de la gestión de la conservación cuando estamos hablando de conectividad ecológica, de trabajo transfronterizo entre naciones, de abordajes multidisciplinarios, que hay que cambiar de paradigma, que probar otros enfoques, debemos ser creativos para responder a los desafíos de los cambios globales, que muchas veces deberíamos de mirar afuera para ver qué se está haciendo en otras regiones y no solo mirar en nuestro rinconcito, porque realmente se están haciendo cosas novedosas y muy importantes en otras partes del mundo, y hay muchísimos ejemplos que seguir, y más que todo hay que pensar en grande. Siento que ya se me acabó el tiempo, entonces voy a avanzar tal vez a unas láminas de conclusión. Pero más que todo, lo que quería tal vez dejar en esta conclusión es que había un cambio, digamos, en la forma en que estamos viendo las tareas de conservación. Muchos de los que tienen canas por aquí, que no son tantos, empezamos a trabajar en los años 80, 90, bueno, yo no empecé a trabajar en los años 80, obviamente, era chamaquito,
pero mucha gente, digamos, que ha estado muy vinculado a la SMBC y que fueron las figuras y nuestros fundadores, como Alfredo Cuarón, muchas otras personas que han desarrollado trabajos en los años 70, 80, estaban actuando en un marco de crisis, ¿no? La biología de la conservación es una ciencia, es una disciplina que nació de una preocupación frente a lo que estaba ocurriendo frente a los ojos de todos. Y nosotros, tal vez la generación de los que hemos trabajado en los 90 y 2000, y ustedes los más jóvenes que están empezando, terminando sus trabajos de grado y que van a ser los profesionales de las 2, 3, 4 próximas décadas, están en un marco temporal difícil, donde la complejidad es muchísimo mayor, no solamente porque hay más información y hay más acceso a la información, sino también porque, como decía al inicio, los parámetros que el cambio climático nos obliga a tomar en cuenta son complejos, son difíciles de entender, son difíciles de interpretar cuando se están viendo a nivel de una especie o de un sitio particular. Pero creo que es tarea de nosotros y de ustedes de ver cómo abordamos estas problemáticas y más que todo cómo las compartamos en el nivel regional, y para eso estamos en la SMBC, para eso estamos los que trabajamos entre países, para ver cómo podemos abordar esa nueva visión. Y más que todo, y yo sé que a veces cuesta mucho porque somos biólogos, somos ingenieros forestales, somos de diferentes disciplinas, pero el tema del alivio de la pobreza es súper esencial y no me dio mucho tiempo de hablar de esta parte, pero no solamente las agendas de implementación de Naciones Unidas se enfocan principalmente a esa temática, y hoy día prácticamente en 5 o 10 años a partir de hoy no va a ser posible trabajar proyectos de conservación de biodiversidad grandes sin antes que eso incluir componentes que tienden a aliviar la pobreza y aliviar la vulnerabilidad de las poblaciones humanas locales en estas zonas de conectividad alrededor de las áreas protegidas. Bueno, ya voy a presentarles algunas herramientas, pero no hay mucho tiempo tampoco. Quería terminar con esa lámina que no tiene mucho que ver con Mesoamérica y lo que estamos haciendo, pero es una experiencia muy personal y recuerdo que en el 91 tenía 19 años, entonces podía votar y bueno, crecí en Suiza, y me acuerdo que el primer objeto de votación al cual fui invitado a participar era para aprobar un proyecto enorme que era el túnel del San Gotardo. Es un túnel de más de 60 kilómetros que atraviesa los Alpes a través de un macizo montañoso de granito muy grande, y la gente decía que no era posible hacerlo porque tecnológicamente era muy complicado, que el plazo iba a ser como de 20 años o más, y que bueno, que en fin no era posible. Pero la votación se dio el 91 de personas que ya estaban planificando esto desde los años 70, o sea, cuando sabían que ni siquiera había la tecnología para hacerlo, y personas que tal vez estaban al final de su ciclo de vida político y sabían que la conclusión de este proyecto no se diera antes del 2015. Y de hecho el pueblo de Suiza votó sí para que se construyera ese túnel, que es un túnel de ferrocarril que permite que los camiones que vienen de Alemania depositen sus contenedores y que vayan transitado por ferrocarril hasta Italia y Francia. Y esa obra duró más de 30 años, costó 12 mil millones de dólares, pero recorre en 15 minutos lo que antes duraba 6, 7, 8, 10 horas, y nadie creía que era posible, pero la gente tuvo esa visión de ver a 30, 40 años plazo. Y eso es precisamente lo que nos hace falta aquí en nuestros países, porque vemos el ciclo político de 4 años, en el mejor de los casos, sabiendo que va a durar 2 años, porque entre me acomodo, llego y ya voy saliendo y dejo todo tirado, o hago lo que pueda, y a ver cómo los demás lo recuperen, pues eso no funciona. Y si no cambiamos esa mentalidad de ver a 2, 3, 4 años plazos, no vamos a solucionar los problemas globales y ni siquiera los problemas locales y nacionales que tenemos. Entonces quería terminar con ese mensaje y agradecerles por la asistencia. Ustedes son los que madrugaron mucho, que no fueron a tomar ron hasta las 4 de la mañana. Bueno, algunos creo que sí, pero
la Mariano, y de verdad muchas gracias nuevamente a Alonso por organizar este congreso y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Y viva Panamá. Arriba. Gracias, Oliver.